Esta es la voz de tu vida. Tu banda sonora. Hoy tenemos con nosotros a uno de los actores y directores de doblaje más sobresalientes de la profesión, pues su voz lleva acompañándonos desde principios de los 80, si no me equivoco, siendo voz habitual de los actores John Hurt y Chris Elliott, entre otros, que les conoceréis por la saga Solo en casa el primero y Algo pasa con Mary el segundo. Y siendo suyas las direcciones del doblaje de Crónicas Vampíricas, al menos hasta la 5ª temporada, Hasta que la muerte nos separe o Walker, además de la saga Jackass. Asimismo, es profesor en la escuela de AM y dirige la compañía Teatro de la Nube, que cuenta con los actores Jos Gómez, Olga Cano o Raúl Lara, entre unos cuantos más. Tengo el placer de saludar desde la voz de tu vida al actor y director Alfonso Laguna. Muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, por romper el hielo, ¿quién es Alfonso Laguna? Hombre, no sé, muy difícil definirse a uno mismo, pero bueno, un actor de vocacional que circunstancialmente terminó en el doblaje, pues por circunstancias, porque yo no había pensado en ningún momento en dedicarme al doblaje. Pero empecé en el cuadro de actores de la SER y bueno, las cosas fueron rodando hasta desembocar en esto y así llevo pues 40 y muchos años ya. ¿Y quiénes fueron tus mentores en esto del doblaje? En el doblaje, hombre, yo tuve la enorme suerte de trabajar con gente fantástica, ¿no? Empecé con Jesús Nieto, con Paco Sánchez, con gente, bueno, que eran importantísimos en la época, ¿no? Absolutas figuras míticas del doblaje. Y bueno, pues luego empecé a trabajar en un estudio con una cierta asiduidad hasta que me contrataron. Y estuve 10 años contratado, aprendí muchísimo y luego cuando me quedé libre pues ya empecé a funcionar por ahí. Claro. ¿Y qué diferencias encontraríamos entre aquel joven Alfonso que empezaba y el profesional en el que te has convertido ya hoy? Pues el peso de los 45, 46 años que han pasado, si te parece poco. Sí. Es eso simplemente, ¿no? Uno va creciendo, va madurando y en una profesión creativa como es la nuestra, creo que cada día que pasa es un aprendizaje nuevo, es una formación continua, es un continuo examen. Nadie ha llegado nunca a la cima, ni a la meta, ni al final de sus posibilidades. Esto es una cosa de continuidad, ¿no? Es un maratón constante y bueno, eso es lo que tiene el llevar un montón de años. Vas adquiriendo conocimientos y vas adquiriendo solidez profesional, pero en definitiva estás continuamente en el observatorio, ¿no? En el punto de mira. Es un examen constante. Bueno, también por otro lado, aparte de tu faceta como actor, es cierto que tienes buena fama y así se puede comprobar en el historial por ser un director que da oportunidades en papeles de cierta relevancia a actores que a lo mejor no tienen una carrera muy extensa en la profesión, y eso es algo que bueno, que siempre es de agradecer. ¿Por qué crees tú que no hay tantos directores que se acuerden de la gente que lleva menos tiempo, o por qué tú sí lo haces? Hombre, no sé por qué no lo hacen los demás. Me podría mojar, pero prefiero no hacerlo, ¿no? Vale. Pero yo lo hago porque me parece que esta es una profesión de relevos, ¿no? Yo te hablaba de una carrera que es un maratón, efectivamente es un maratón, pero es un maratón en el que se tienen que ir incorporando corredores constantemente. Cuando tú llegas a un determinado estatus profesional, nadie te ha dado un carné de permanencia y de exclusividad. Hay que mantener esto abierto para que la gente que va llegando tenga posibilidades de incorporarse, porque si no hay relevo, no hay profesión. Está claro. Y eso es fundamental. Eso es algo que yo he entendido desde el principio, desde que empecé. O sea, a mí me costó entrar, como es normal entrar en una profesión, pero poco a poco me fui abriendo camino. Si no me hubieran dado posibilidades, si alguien no hubiera confiado en mí y me hubiera dado la oportunidad, yo seguiría en mi casa, o seguiría no sé dónde, porque el cuadro de actores de la SER desapareció. Claro. Pero eso, tiene que haber alguien que confíe en ti y cuando alguien tiene posibilidades hay que darle todas las posibilidades de que entre.
que darle toda la ayuda posible. Es verdad que hay que ser, pues, medianamente bueno, ¿no? Sí, claro. No se trata de que esto sea un coladero y donde todo el mundo pueda entrar, pero sí que quien tiene posibilidades debe trabajar. Y eso es lo que yo he hecho desde el principio, pero no por nada, sino porque mi concepto de la profesión es así. Cuando desaparecen las figuras por la razón que sea, por razón de edad, por razón de una enfermedad, por un accidente, por lo que sea, tiene que haber alguien en la recámara preparado para ocupar su puesto, porque si no, esto ya acabaría, ¿no? Eso es completamente cierto. Claro, y entonces, pues eso, hay que ir dando entrada a la gente que realmente puede tener un sitio en esta profesión. De hecho, eres profesor en la Escuela AM, que es una de las escuelas que yo creo que más actores ha aportado a la profesión en los últimos años. Por lo que también es una escuela muy seria y es normal. Los equipos son bastante reducidos y eso da posibilidades de que la gente se forme bien. Y hay un grupo de chicos y chicas que están en perfectas condiciones de trabajar. O sea que si no trabajan más es porque no se les da entrada, pero hay gente que está perfectamente preparada para trabajar y para trabajar haciendo papeles de responsabilidad. Claro. ¿Y cómo son esas formaciones en la escuela? ¿Hay varios niveles según las capacidades de cada uno? Claro, hay que empezar por el principio. Nadie empieza una casa por el tejado, ¿no? Primero tienes que poner cimientos. Vamos a ver, cuando nosotros empezamos, digo nosotros, mi generación, sí, y sobre todo la generación anterior, venía de una trayectoria profesional muy solvente y con una formación ya muy consolidada. Era gente que venía, los mayores, los más ancianos, los más veteranos, venían del teatro de repertorio, claro, de esas compañías itinerantes que llevaban 6, 8 o 10 funciones y estaban continuamente cambiando de repertorio y continuamente viajando. O era gente que se había formado en la radio, o era gente que se había formado en el teatro convencional, en el teatro estable, ¿no? Ahora ese tipo de formación ha desaparecido absolutamente porque ya no hay compañías de teatro y las que hay son efímeras y la formación es completamente distinta de la que había antes. Entonces ahora los actores hay que formarlos prácticamente desde abajo y el doblaje es una actividad que si no la conoces pues es complicado entrar porque los códigos de interpretación, etcétera, son completamente distintos, pero si tienes un bagaje siempre es más fácil de acceder. Entonces ahora nosotros empezamos por niveles de iniciación, luego hay un nivel intermedio y después hay un nivel superior, un nivel que es el del que yo estoy dando clase, donde ya, bueno, terminas de pulirlos y yo en las ocasiones en que puedo, pues si tengo oportunidad los voy poniendo. Claro, que yo me imagino, bueno, temas, por ejemplo, la sincronía, que se puede acabar pillando, pero si no tienes interpretación, al final todo Claro, eso es fundamental. Vamos a ver, lo primero que hay que considerar es que esta es una labor de interpretación. Tú eres un actor, no eres un actor que te bases en un vestuario, en un decorado, tal, pero estás interpretando con la voz. Si tú no interpretas, si no tienes cualidades interpretativas, si no aprendes a manejar esas cualidades que puedas tener, pues no haces absolutamente nada. La sincronía, como en todos los oficios, se aprende. Es una cuestión de práctica. Es verdad que hay gente que es inútil absolutamente, que no es capaz de verlo. No digo profesionales, sino gente que directamente no lo captan. Como yo sería incapaz de pintar un cuadro porque soy un manazas. Pero el oficio se va aprendiendo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es eso, la labor del orfebre o la labor del cualquier tipo de artesano que tiene un discípulo y le enseña a trabajar el cuero, a trabajar los metales, o a trabajar lo que sea, y ya, le vas formando en una rutina y ya está. Pero si no hay una materia prima, si uno no tiene cualidades de interpretación, es muy difícil que llegue a ningún lado. Lo primero que hay que hacer para ser actor de doblaje es eso, ser actor. Está claro.
De hecho, hablando de la interpretación y volviendo al tema de teatro, vosotros con la compañía Teatro de la Nube habéis recuperado un formato para mí maravilloso, que es el radioteatro. Sí, a mí eso me parece absolutamente fundamental. Yo, de niño, creo que el primer contacto que yo tuve con lo que significaba la interpretación fue eso, en los teatros del aire y las novelas de la radio, ¿no? Yo soy un niño de la última posguerra, ¿no? Y como buen hijo de pediatra tuve todas las enfermedades que un niño puede tener. Entonces eso me llevaba a convalecencias larguísimas. Y entonces no había tablets, no había móviles, no había nada, no había televisión, solamente había radio. Y la compañía que tenías era esa, oír aquellas voces maravillosas que lo decían todo tan bien y contaban historias maravillosas. Y cuando al cabo de los años uno se ve rodeado de esos mismos de esas mismas voces míticas que uno había admirado de niño y se han convertido en tus compañeros y en muchas ocasiones más allá, incluso en amigos tuyos, eso es maravilloso. El haber podido acceder de esa forma a un mundo que para mí me parecía sobrecogedor. Yo desde los 12 años o antes sabía que quería hacer esto, ¿no? Y se debe mucho a eso, al Teatro del Aire. Y me pareció que era una idea sensacional hacer un teatro. Ahora, claro, ya no hay Teatro del Aire porque es una tontería, pero el Teatro de la Nube me pareció que era un arreglo, una solución bastante aparente para este tipo de cosas. Y bueno, pues ahí estamos. Es complicado reunir a todo el mundo porque afortunadamente todo el mundo está trabajando, o muchos de ellos trabajan, y reunirnos todos para llevar a cabo un proyecto pues significa pues eso, cuadrar horas, sacrificar mucho tiempo libre, porque claro, aquí no hay oficio no hay beneficio, hay oficio pero no hay beneficio ninguno. Entonces, claro, hay que pues eso, estar pidiendo favores tanto a la gente que te graba como a la gente que viene a trabajar. Pero a mí me parece una manera fantástica. Yo lo digo siempre, de toda la formación que yo he podido recibir, donde más he aprendido a interpretar ha sido en la radio. Cuando tú estás solo con un guión y el oyente al otro lado de la radio, del aparato, de lo que sea, con lo que te oiga, y toda la construcción que tú puedas hacer de un relato esté basada en tu interpretación, me parece maravilloso y dificilísimo. Sí. En el cine, en el teatro, hay maquillaje, hay vestuario, hay iluminación, hay imagen, hay de todo. En la interpretación radiofónica o en el teatro leído no hay nada, solamente eres tú. Y eso me parece difícil, y cuando se consigue es una maravilla. Sí, la verdad es que yo, quizá por mi edad, conozco menos esas obras de radioteatro antiguas, pero lo poco que he escuchado, el Teatro de la Nube lo he visto sobre todo por vuestra página web, que tenéis algún vídeo subido, y la verdad es que es una delicia como suena, es otro mundo completamente distinto. Sí, no tiene nada que ver. Cuando se hace bien, y eso, vamos, nosotros hemos tenido la enorme suerte de poder reunir un grupo de gente muy joven, pero que son extraordinarios profesionales, todos ellos, Ya no es una cuestión de que esté yo, o lo haya dirigido yo, o no lo haya dirigido yo, pero cuando ves el resultado dices, escucha, merece la pena, ¿no?, haber hecho esto. Sí. Porque suena realmente bien, tiene una altura muy encomiable desde mi punto de vista, y aunque suene a falsa modestia, te digo que a mí me parece sensacional. Y yo lo suscribo. De hecho, tú también has llegado a participar, si no recuerdo mal, en El Poder de la Voz, que era un evento que se hacía. Sí, me invitaron sí, es verdad, me invitaron al primero, el del año, creo que fue en el 2016. Sí, por ahí. Y sí, tuvo mucha gracia aquello, porque yo no me imaginaba de ninguna manera que hubiera tal fiebre por esta profesión, ¿no? Y fue una cosa espectacular. Aquello fue tremendo. Fuimos noticia de primera de portada del telediario del domingo siguiente. Entonces fue un sábado por la noche, y el domingo en la primera noticia, los mejores actores de doblaje de España se reúnen. Joder, no hemos podido llegar tan lejos, qué barbaridad. Y luego allí fue tremendo el fervor de la gente, no nos podíamos ir del escenario.
fue muy bonito, la verdad es que fue muy bonito. Sí. Oye, hablando de tus personajes, bueno, son muy conocidos, como decía al principio, el padre en Solo en Casa, Algo pasa con Mary, creo que La vida de Brian también, o Loca Academia de Policía, pero alguno de estos que sean menos típicos, ¿te quedarías con alguno que digas qué trabajo ha salido aquí? Hombre, sí, he hecho cosas que están, que yo recuerdo, vamos, que me han dejado un buen sabor de boca, ¿no? Hay una película que se llama Hooligans, no me acuerdo cómo se llama el actor, dirigí yo el doblaje también de esa película, y era un papel precioso. Y no sé, hay a lo largo de los años, como tú comprenderás, hay muchísimas cosas que uno ha hecho bueno, pues no está tan mal, mira, uno se puede dedicar a esto, pero no me acuerdo de todos, y además es que como no soy nada automitómano, no lo suelo recordar, se me olvidan y ya está, pero ha habido cosas que me han gustado. Por ejemplo, últimamente sí tengo que reconocer que me encantó el Gorrión Supremo de Juego de Tronos. Sí, es un papel precioso, y se le tengo que agradecer mucho al director que me lo dio. Lo disfruté muchísimo. Jonathan Pryce es un actor fantástico y en esa serie está fenomenal y lo pasé muy bien. Todo el mundo estaba deseando que me muriera de una vez, pero eso quiere decir que era bastante convincente, ¿no? Eso está bien. De hecho, hablando de series, hay una serie que estuviste dirigiendo tú, que era Crónicas Vampíricas, que creo que hicisteis todos un trabajo fantástico. Ahí es cierto que hay actores que a lo mejor suenan menos, pero de repente en la 6ª temporada desaparece. Sí, bueno, ahí hubo un problema y yo dejé la serie y bueno, ya está. No me interesó continuar y bueno, allá ellos. Simplemente sí, bueno, pues reunimos en las 5 primeras temporadas, reunimos un reparto que estaba muy bien y fue un equipo estupendo, lo pasamos la mar de bien. Y bueno, también ahí fui metiendo poco a poco gente que llevaba poco tiempo trabajando y tal, y era una oportunidad, porque había, claro, como en la serie eran vampiros jóvenes casi todos y tal, pues había muchas oportunidades para ir colocando gente y bueno, unos cuantos entraron, sí. Pues Alfonso, por mi parte ha sido un placer poder contar con un profesional de tu talla en La Voz de tu Vida. Te tengo que dar las gracias por aceptarnos. Al contrario, gracias a ti por haberte acordado de mí. Bueno, porque eres parte esencial de la vida de tanta gente con tu trabajo. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues un abrazo, Alfonso. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.